Como visita, amigos televidentes, está aquí el señor ministro de Economía y Finanzas, don Dulcidio de la Guardia. Ministro, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin. ¿Usted le va a algún equipo en el mayor de béisbol? Claro, a Panamá Metro. Ahí está. Tome uno más. Ministro, hay versiones sobre la economía del país, ya estamos a la mitad del tercer mes, lo que llaman el primer trimestre. Hay quienes dicen que la economía está detenida, hay quienes dicen que la economía se mueve. ¿Qué le está diciendo en su despacho los indicadores? ¿Se mueve la economía o no se mueve? Y naturalmente me gustaría que me dijera si se mueve o no, ¿cómo está afectando eso al panameño común y corriente? Pero buenos días, Edwin, gracias por invitarme a tu programa nuevamente y a los televidentes por permitirme entrar también en sus hogares hoy. A ver, primero, la economía está creciendo a un buen ritmo. El año pasado Panamá creció a una tasa del 6,2%. Eso es 6 veces más que el promedio de América Latina, para ponernos en perspectiva con nuestros vecinos. Y este año también el Fondo Monetario y las agencias internacionales están pronosticando que Panamá va a liderar el crecimiento de la región, también por una cifra similar a la del año anterior. ¿Eso se traduce que va a haber más empleo, los mismos empleos, va a haber menos empleo? ¿Qué va a pasar? Bueno, en el tema de empleo puntualmente, si tú miras las cifras del Ministerio de Trabajo, en los 2 primeros meses del año se crearon 44.700 nuevos empleos entre enero y febrero. Eso es 5% más que la misma cantidad de empleos formales que se generaron al mismo periodo del año 2014. O sea, se están creando nuevos empleos, 44.700 nuevos empleos formales. ¿Okay? Eso implica que la economía sigue creciendo a buen ritmo. Y quiero añadir que la semana pasada hicimos una colocación de bonos en los mercados internacionales, consiguiendo la tasa de interés más baja que ha conseguido la historia en la Panamá en su historia. Levantamos 1.250 millones de dólares a una tasa de 3,89 y recibimos ofertas por parte de los inversores en los mercados de Nueva York por 5.700 millones. ¿Por qué es necesario hacer esto, ministro? ¿Por qué es necesario que un Estado, en este caso el nuestro, emita estos bonos? Primero, ¿eso es deuda? Eso es deuda, así es. ¿Y por qué es necesario hacer esto? Bueno, es necesario primero porque tenemos obligaciones o pagos de capital. Teníamos una emisión de bonos, el bono Panamá 15 o 2015 que vence en el mes de marzo. Tenemos que hacer el pago de ese bono y tenemos también que hacerle frente al déficit fiscal que el Estado está incurriendo producto de las obras que se están llevando a cabo. Y si está creciendo la economía y hay más cobro de impuestos, ¿por qué emitir bonos cuando me dice que es deuda? O sea, ¿cómo nos explica esa ecuación? A ver, el déficit fiscal básicamente es la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno. Y el déficit fiscal significa que no tenemos suficientes ingresos para cubrir los gastos del Estado. Y eso se financia a través de deuda que se contratan o a través en los mercados de capitales, con una emisión de bonos, como lo hicimos la semana pasada, con los bancos multilaterales como el BID o el Banco Mundial, o a través de préstamos en el mercado financiero de Panamá. La estrategia del Ministerio de Economía y Finanzas es utilizar diferentes alternativas de financiamiento para financiar las necesidades del país. Ministro, una pregunta no tiene que ver con su despacho, pero es que me quedó en la mente lo que usted dijo. Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, se crearon 44.000 nuevos empleos, 5% más con respecto al mismo periodo del año pasado. Si eso es así, ¿por qué hay gente criticando que no hay empleo para los panameños y sí para los extranjeros? No tiene que ver con su despacho, pero no le suena como que extraño. Mira, francamente no entiendo, esa percepción no la entiendo. Pero vamos a ahondar en ese tema. El desempleo abierto, que es básicamente aquellas personas que están desempleadas y que están activamente buscando trabajo, cerró en diciembre del 2014 en 3,5% de la fuerza laboral. ¿Okay? Eso los economistas lo llaman pleno empleo. O sea, siempre hay un grupo de la población que está entre trabajos o fue cesado y está buscando un nuevo trabajo. En las economías desarrolladas, conseguir 3,5% de desempleo abierto básicamente casi impensable o imposible. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el desempleo abierto anda como en el 5 y algo por ciento. Así que sí tenemos un buen nivel de empleo. La economía sigue generando empleos en forma importante. Pero sí quiero hacer una aclaración, y esta aclaración es que veníamos creciendo a un ritmo muy acelerado. Es como cuando tú vas a un carro y vas a 120 kilómetros por hora. ¿Okay? Y eso te empieza a producir lo que llaman los economistas sobrecalentamiento. Y ese sobrecalentamiento lo vimos durante muchos años a través de un aumento en los precios, sobre todo los precios de los alimentos.
Entonces, y eso empezaba a generar reacciones que no eran buenas para la economía panameña. Ahora estamos creciendo a un ritmo mucho más sostenible. Vamos a crecer, crecimos el año pasado 6%. Este año esperamos crecer a un ritmo similar. Eso es sostenible y no nos va a generar presiones inflacionarias. Recientemente leí algún pronunciamiento del opositor Partido Cambio Democrático que decía que, no, perdón, de su antecesor, del exministro de Lima, aquí en el Twitter lo leí, que el ingreso por la ruta del 7% del ITBMS había disminuido. Mira, las recaudaciones de ITBMS hasta el mes de febrero, acumulado al mes de febrero, estaban 5 millones de dólares por debajo del año 2014. Eso a mí no me preocupa, 5% sobre una masa... ¿5% o 5 millones? 5 millones, perdón. 5 millones. 5 millones sobre una masa de recaudación de más de 1.200 millones de dólares no es ni el 1% de variación con relación al año anterior. Así que, francamente, yo no estoy preocupado. Yo creo que es un tema netamente coyuntural. También tenemos que recordar que hemos tenido una apreciación significativa del dólar frente a las otras monedas. Por consiguiente, estamos viendo que las importaciones panameñas, que son una buena parte de los bienes de consumo de Panamá, han bajado de precio y eso también tiene un impacto. Dígame si me equivoco, ministro. Cuando el ITBMS reduce su ingreso al Estado, ¿es que la gente está gastando menos, está consumiendo menos? ¿Eso sería válido decirlo? 5 millones podría decir que la gente gastó menos que a la misma fecha del año anterior, por 5 millones de dólares. Ministro, 6 y tanto por ciento de crecimiento, 3.5% de desempleo, una emisión de bonos exitosa, según usted nos dice, pero la propia vicepresidenta ayer aquí, cuando estuvo aquí en TVN, en el Estelar, reconocía que seguimos siendo un país con desequilibrio en cuanto a cómo permea ese crecimiento económico a los sectores más necesitados. ¿Algún día vamos a revisar eso? El modelo económico para que, si el país le va bien, que a todos nos vaya bien, incluyendo a la base social. Mira, yo no creo que no es un tema de revisar el modelo económico. Yo creo que el modelo económico que tenemos funciona. Lo que el Estado se tiene que asegurar es de llevarle soluciones y cubrir las necesidades básicas de los panameños. O sea, y esto yo lo he repetido en varias ocasiones, para que los panameños tomen ventaja de las múltiples oportunidades que está ofreciendo nuestro país, que tú y yo somos testigos de las oportunidades que se están generando, tenemos que asegurarnos que los panameños cuentan con las habilidades y conocimientos. Y eso significa, 1, invertir en educación, que lo estamos haciendo. 2, llevarle servicios básicos a la gente, como agua potable y aguas servidas, carreteras, que es donde el Estado... Pero no nos están funcionando, ministro. La educación, los servicios básicos... yo no voy a pretender que en 9 meses el gobierno de Varela ya haya resuelto eso, pero la gente siente que los servicios públicos y las infraestructuras no nos terminan de funcionar aún. Y fíjese, le voy a leer algo que me mandó esta televidente. Dice, mira del tema que te hablé de la escuela Matemáticas Primaria Primer Grado, 16.99. El libro le cuesta, en una escuela aquí en San Carlos, una escuela primaria, 16.99 el libro de matemáticas. El libro de caligrafía, 7.95. Las zapatillas, que tienen que ser blancas, 12.99. Y un buzo rojo, sin decirte que también piden un suéter con la insignia de la escuela, $8. Y otro de 5. En total, y entonces el gobierno le da $20 de beca universal. Los números no le dan a esa señora que tiene que llevar a 3 hijos a la escuela. Bueno, o sea... Los números no le dan. O sea, por eso le decía al ministro, o sea, bien que los indicadores están volando, por así decirlo, y que al Estado le está yendo bien en la economía. Pero ¿cómo logramos que ese bienestar de la estadística de la economía le llegue a la gente más necesitada? Bueno, nuevamente reitero, la forma de hacerlo es mejorando los servicios básicos, mejorando la educación, asegurándose que los niños vayan a la escuela. El gobierno del presidente Varela ha hecho un esfuerzo muy importante, aun en el caso particular de la educación. Hicimos un incremento significativo en el monto de la beca universal. Pasamos a primarias, pasó de 20 a 30 balúas mensuales. Premedia pasó de 20 a 40 balúas mensuales y media pasó de 20 a 50 balúas mensuales. O sea, unos aumentos muy significativos para que los muchachos se mantengan en la escuela, aprendan y se ganen las habilidades y los conocimientos que requieren para tomar ventaja de las oportunidades que está ofreciendo este país. Ministro, ley de contrataciones públicas. El gobierno anterior lo modificó de 5 a 7 veces, algo así. ¿Por qué el gobierno del presidente Varela sigue gestionando con la misma legislación
que modificaron el gobierno anterior, o sea, ¿es buena entonces todas las modificaciones que le hicieron para ponerse la camisa a su medida? ¿O el gobierno ha evaluado cambiarla o está gestionando con la misma legislación? A ver, la ley requiere, en mi opinión, pequeñas modificaciones. Y estamos trabajando junto con la Asamblea Nacional, porque el presidente Valderrama quería introducir un cambio para hacer esas modificaciones. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que las principales falencias que tenía la ley, no la ley, pues el proceso era cuando transferían dinero de las instituciones para que se ejecutaran obras a través del PAN. Sí, ahí eso le iba a decir, parece que está el talón de Aquiles. Y sencillamente era por el hecho de que en el PAN se podían ejecutar las compras o las operaciones, digamos, sin pasar por la ley de contratación pública. O sea, la ley tiene sus controles, tiene sus procesos, te permite flexibilidad. Creo que hay unos temas que hay que mejorar, sobre todo para mejorar la transparencia, valga la redundancia. En particular, tenemos que conocer quiénes son los dueños de las empresas que están haciendo negocio con el Estado. Si tú vas a hacer negocio con el Estado, pues conozcamos quiénes son los dueños de las empresas. Creo que eso le añadiría una gran dosis de transparencia y evitaría una buena parte de los abusos que vimos en la administración anterior. Eso era porque iban por la ruta mayoritariamente del PAN, porque aquí vimos un caso en sociedades anónimas que se hicieron en el 2009 y 3 semanas después de las elecciones, en el 2014, las eliminaron. O sea, sociedades a la carta, dicen algunos acá. Bueno. Y eso creo que es un fallo de la legislación en materia de fiscalización y de controles, ¿no? No, o sea, a ver, yo creo que es importante de que si tú vas a contratar con el Estado, así es, sepamos quiénes son las personas que están detrás, para evitar el velo corporativo y de esta forma general darle transparencia a las compras del Estado. Es decir, yo creo que si la empresa privada tiene tanto rigor para contratar, el Estado debe tener el mismo. Rigor no significa tiempo, meses y meses y meses y años en una decisión de una compra, pero sí el rigor de fiscalizar para que no ocurra, y aquí teníamos la semana pasada el abogado aquí sentado, le decía, pero licenciado, ¿cómo me explica que el hermano del presidente estuviera gestionando con el gobierno? Probablemente la ley, pero la ética, ¿dónde queda, no? Bueno, eso lo resolveríamos, o se resolvería, si hubiera transparencia en conocer claro. quiénes son las personas. Y el conflicto de intereses, bueno, que subyacen. Pero principalmente, si sabes quién está detrás, inmediatamente generas lo que se llama el rechazo moral por parte de la sociedad. ¿Cuánto tiempo calcula, ministro, que les va a tomar modificar esta ley de contrataciones para ajustarla a la realidad y no a la camisa, a la medida que parece que fue lo que ocurrió el quinquenio pasado? Mira, estamos trabajando, como te dije, no son cambios profundos, hay cambios como que te estoy mencionando, a la importancia de introducirle la transparencia. Yo espero que antes de finales de abril tengamos un proyecto de ley para presentarlo a la Asamblea y que se discuta ampliamente con todos los sectores involucrados. Ministro, la DGI, o como se llamaba antes, y ahora retornó a DGI, hizo una contratación con la famosa Cobranzas del Istmo. Llegó el nuevo gobierno, canceló el contrato, la empresa Cobranzas del Istmo interpuso un recurso ante su despacho, pero todavía no ha pasado nada. Ese recurso lo fallamos negando la apelación a principios del mes de enero de este año, y ese contrato está cancelado. Ahora está cancelado. A la empresa tiene el derecho, como cualquier otra empresa, de ir hasta la corte, si quiere, me imagino, ¿no? Sí, así es. Pero ya Cobranza del Istmo, desde la óptica de DGI y del MEF, eso está fuera. Totalmente cancelado. Inclusive, la Corte aceptó una demanda presentada por el profesor Miguel Antonio Bernal, también solicitando la suspensión de ese contrato por ilegal, y la Corte aceptó la demanda y también ordenó la suspensión del contrato. O sea, que si ellos quieren recurrir ante la Corte, están en libertad, pero de momento está cancelado. Ese contrato está cancelado, ellos no tienen autorización para estar llamando a ningún contribuyente a pedirle que pague nada. Ministro, hubo una situación que coincidió con una denuncia que se hizo acá de un abogado que dijo que el exministro Jimmy Papadimitrio tenía una cuenta de $300 millones en Andorra. Día después, o mejor dicho, el mismo día o al día siguiente, sale una noticia de talla mundial de que habían detectado que en el sistema en Andorra y en un banco en particular se lavaba dineros, narcotraficantes, guerrillas, etcétera. Y este banco tenía oficinas en Panamá. Y creo que la Intendencia procedió a actuar.
¿Cómo queda Panamá en medio de esta situación? A ver, el FinCEN, que es la Unidad de Análisis Financiero Norteamericana, el día martes de la semana pasada emitió un comunicado que lo pueden consultar en el sitio web de esa entidad, donde básicamente decía lo siguiente, que este banco andorrano había estado facilitando y había sido cómplice en los procesos de lavado de dinero, sobre todo para ciudadanos venezolanos, rusos y creo que asiáticos. Y que la gerencia había sido cómplice en ese proceso. Eso produjo que el mismo martes las autoridades del Principado de Andorra intervinieran en el banco en Andorra y la Superintendencia de Bancos, frente a ese hecho, dado que su casa matriz había sido intervenida, el día miércoles de la semana pasada procedió a intervenir el banco en Panamá, porque tiene una subsidiaria en Panamá. Igualmente lo hizo la Superintendencia de Mercado de Valores, dado que ese banco también tenía una casa de valores operando en Panamá. Así que los dos superintendentes panameños actuaron primero para defender y proteger los intereses de los depositantes y de los clientes de las entidades panameñas. Actuaron en consecuencia entonces con lo que estaba ocurriendo. No les quedaba de otra, tenían que proteger los intereses, todas que si la casa matriz había sido intervenida y ya no podía operar en forma regular, le correspondía entonces proteger los intereses de los depositantes. Ministro, panameños. por asociación de ideas, en medio de estos escándalos que se han suscitado de la administración pasada, yo no voy a entrar aquí a valorar si la gente que están siendo acusadas son culpables o inocentes, eso es problema de la Administración de Justicia. ¿Cómo reacciona Dulcidio de la Guardia como ministro de Economía y Finanzas a que pareciera que ni la DGI en el gobierno pasado, ni la UAF en el gobierno pasado tuvieron los mecanismos, los controles? Porque si yo negocio con el gobierno 45 millones de dólares en comida deshidratada y en esos 45 yo me gano tanto y yo tengo que depositar en los bancos y compro bienes, etcétera, ¿y a dónde estuvo la DGI, a dónde estuvo la UAF en esta historia? ¿Qué visión tiene Dulcidio de la Guardia para que eso no vuelva a ocurrir en este quinquenio? Bueno, primero, desde el punto de vista del lavado de dinero, ¿okay? Estamos presentando mañana a la Asamblea un proyecto de ley nuevo que reforma todo el régimen para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Ese proyecto de ley es producto principalmente de que Panamá fue incluida el año pasado, en junio del año pasado, en la lista gris del Grupo de Acción Financiera. Esa lista gris básicamente lo que dice es que Panamá no es un país que tiene todos los elementos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. O tiene deficiencias para ponerlo en el lenguaje que ellos utilizan. Ese proyecto de ley le va a dar mayores facultades a los entes reguladores para asegurarse de que Panamá, no para asegurarse, pero para mitigar de que Panamá no sea utilizado como un país para lavar dinero. Entonces, hoy en día, estar incluido en la lista de gris del Grupo Acción Financiera. Eso le iba a preguntar. Es la principal amenaza que tiene la economía panameña. Las listas famosas. Sí, hoy en día tenemos 3 industrias panameñas que no quiero, yo lo he dicho aquí en televisión en varias ocasiones, 3 industrias panameñas que no pueden hacer pagos a través del sistema financiero norteamericano. Por el hecho de que el sistema financiero norteamericano considera que esas actividades son riesgosas para ellos y por consiguiente, y como Panamá en adición está en esta lista gris, entonces han decidido que no les permiten a los bancos panameños hacer transferencias o recibir pagos de estas 3 empresas. De estas 3 industrias, actividades, no son industrias, son actividades. Si no sacamos a Panamá de la lista gris del Grupo Acción Financiera rápidamente, eso puede tener repercusiones adicionales para la economía panameña. Bien. Entonces, es un objetivo fundamental para este gobierno y su administración, particularmente del MEF, salir de esas listas grises para limpiar nuestro nombre. Eso es correcto, y hemos estado trabajando con el sector privado para hacer esto lo antes posible. Eso conversábamos, ministro, hace un momento, ¿no? O sea, qué bueno que la economía crezca, qué bueno que el desempleo cada vez disminuya más, pero qué malo es que toda esa prosperidad no llegue a estas comunidades, porque es un tema tan fundamental que, dicho sea de paso, fue eje de campaña del entonces candidato Varela, hoy presidente, el tema del agua, ¿no? Y pareciera que se constituye un reto para esta administración. Bueno, mira, hay la voluntad definitivamente de atender el tema de agua potable y agua servida por parte del presidente. Están los recursos en el presupuesto. Hay un tema complejo que es ejecutar estos proyectos para llevarle las soluciones a las comunidades.
y tengan la seguridad que estamos trabajando muy duro para que, las soluciones lleguen lo antes posible. Les pido a la comunidad un poco de paciencia, pero los recursos están, los recursos están y la voluntad política del presidente de resolver el problema de agua potable y saneamiento está. Ministro, ya que mencionó la palabra ejecución casi para finalizar ya, sectores de la empresa privada se quejan. A ver, hay varias quejas de la empresa privada y a lo mejor usted habrá conversado con ellos. Uno, nadie se atreve a hacer ahora negocios con el gobierno después de toda esta experiencia del quinquenio pasado. Dos, nadie se atreve a mover sus papeles dentro del gobierno, los papeles de las empresas, porque nadie quiere firmar los documentos porque no quieren que lo investiguen. Y tres, hay quienes dicen que el gobierno se está demorando más de lo usual en pagar sus cuentas. ¿Qué hay de estas tres cosas? Mira, yo, en cuanto al pago de las cuentas, el gobierno tiene los recursos y yo tuve una reunión la semana pasada con el Consejo Nacional de la Empresa Privada, un almuerzo largo con la presidenta Suárez y varios miembros, presidentes de gremios, donde hablábamos de este tema y les reiteré que el gobierno tiene los recursos para hacerle frente a las cuentas por pagar, que presenten sus cuentas y las gestionen. Hay algunos proyectos que están en riesgo, que están siendo evaluados por la administración, primero porque pensamos que hubieron irregularidades en esos proyectos, o los proyectos fueron sobredimensionados, o los proyectos no están terminados, no van a ser terminados a los costos que fueron originalmente contratados. Salvo esos proyectos que son contados con los dedos de las manos, el resto de los proyectos se están llevando a cabo en forma normal, y yo he estado insistiendo a los ministros de que procedan rápidamente a pagar las cuentas por pagar. Porque eso tiene un impacto en la economía, sin duda. Y reitero, de los 1.100 millones de dólares que teníamos, 1.196 millones que teníamos en cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2014, ya nos quedan 600, hemos pagado 500 millones de dólares en 2 meses. Reitero, la economía está creciendo a un buen ritmo, vamos a crecer a un 6%, igual que el año anterior, es un buen ritmo de crecimiento. Muchos de los países de América Latina quisieran tener el crecimiento que tiene Panamá, ¿okay? No vamos a estar creciendo a los niveles anteriores, que efectivamente generaron lo que llaman los economistas un sobrecalentamiento, que es básicamente que hay más demanda que oferta y eso produce un aumento en los precios. Y también generó un aumento excesivo en la deuda panameña. Entonces, yo creo que la administración del presidente Varela lo que está planteando es que queremos crecer a un ritmo saludable, que no genere sobrecalentamiento, que no genere aumento en precios y que genere bienestar para toda la población. Para eso hay que llevarle soluciones a los panameños. Así mismo y cubrir sus necesidades básicas. Que aunque a usted no le gusta la palabra revisión del sistema, del modelo económico, bueno, yo respetaré eso, pero hay que hacer lo necesario para que le llegue a la base social de la sociedad panameña esos beneficios y creo que debe ser el gran objetivo del gobierno del presidente Varela. Ministro, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos ha brindado en la mañana de hoy. Muy amable.